gusto venir a compartir con ustedes, padres y médicos, la información y la investigación cómo ha ido avanzando desde la última vez que vine a Argentina. Hemos avanzado mucho en lo que es una explicación a los trastornos del desarrollo. Quisiera saber cuántos médicos hay aquí, si me pudiera levantar la mano. Ay, qué lástima. Muy pocos. Y digo lástima porque lastimosamente quiero hacer una aclaración. Lo que es bioabordaje o el concepto del tratamiento del autismo como tal ha tenido mucho descrédito por parte de la comunidad médica, quizás porque fue una cosa que se inició a tumbos y hubo gente valiente en el camino que se atrevió a buscar alguna respuesta para unos niños que no tenían esperanza, y en esos tumbos se tergiversó mucho lo que era buscar evidencia científica, porque a los médicos solo nos pueden hablar así. No nos podemos hablar con que yo le quito el alimento y por qué se lo quito. Pero les tengo buenas noticias. La buena noticia es que tenemos 5 centros de flora en el mundo, donde se está investigando cada vez más la flora, y yo les aseguro, lo que pasa es que esta conferencia no es la fisiopatología del autismo como tal, que esa es otra conferencia que podemos presentar en un determinado momento. Todo lo de la fisiopatología del autismo como tal, o sea, todo lo que está alterado en un niño con trastorno del desarrollo, tiene su explicación en las 32.000 actividades metabólicas que hace el órgano que se llama microflora intestinal. ¿Por qué es un órgano? Porque pesa 2 kilos a 4 kilos, en un niño 2 kilos. ¿Cuánto pesa un hígado? ¿Se acordará algún médico? ¿Cuánto pesa un corazón? ¿Cuánto pesa un riñón? ¿Cuánta actividad metabólica hace un riñón? ¿Cuánta actividad metabólica hace un hígado? ¿Cuánta actividad metabólica hace un cerebro, etcétera? 32.000 funciones metabólicas hace la flora. Lastimosamente, la conferencia que tenía lista, que tenía unas cosas bien puntuales que quería presentarles, el programa de la última conferencia que he sido invitada en Suecia, donde vamos a estar desde el día 2 al día 18 en un panel sobre los nuevos hallazgos de los trastornos del desarrollo asociados al microgenoma intestinal. Y para la suerte nuestra, quiere decir que los médicos que empezaron a investigar el Instituto de Investigación del Autismo desde 1968, que vienen estas investigaciones, no estaban tan perdidos porque se va a publicar por primera vez. Mañana les puedo mandar el programa que se va a tratar en Karolinska, en Suecia, donde dice se encuentran péptidos de lácteos y trigo en la orina de los niños. Los encuentran los investigadores de la ciencia oficial y va a ser publicado. Entonces esa es una respuesta para nosotros los padres que tenemos tanta ansiedad, porque también soy una madre, que teníamos tanta ansiedad de que hubiese respuestas. Lo que yo sí les puedo decir a ustedes es que no va a haber cambios masivos, sobre todo en prevención, porque ya lo que nos tocó el problema, hay que seguir adelante como se pueda y aceptar el problema que nos tocó, ¿no? Y seguir adelante como se puede, defendernos en la medida de lo que se puede. Pero eso es sobre todo importante para la gente que aún queda sana en el planeta, que necesita un derecho a saber qué está desencadenando esta pandemia que está alarmando al mundo, qué es lo que está desencadenando esto. Y definitivamente sí es multicausal. Como dijo el doctor Plebs, no se puede ver las cosas exactamente de un mismo matiz, pero también se tiene que tomar en cuenta todos los matices, eso es cierto. Y lo que es más importante es que este órgano es el que estamos relacionando con el trastorno del desarrollo. Ahora tenemos que saber qué es lo que devasta este órgano, que es multicausal. Y en la medida que se estudie eso, entonces se podrá hacer prevención. Pero ya se puede hacer prevención con lo poco que se tiene de la investigación. Bien, el autismo es una enfermedad nueva. Estos son datos que empezábamos los investigadores a tomar en cuenta y que son relevantes, que surge después de los 1940. Antes de eso no se tienen registros de autismo como tal. No es que digo que no había trastornos del desarrollo, pero un autista ensimismado, pegándose, con conductas totalmente aberrantes y desconectado, no se había reportado antes de ese tiempo. Desde entonces hay un aumento en número de casos y empieza desde 1900 a dispararse esto. Después de 1980, perdón, se considera una epidemia y una pandemia. Y hasta el 2012 crece exponencialmente. Lo que nos tiene muy triste es que del 2011 al 2012 ha dado el crecimiento más vertical en crecimiento con respecto a los demás años. Según la medicina oficial, no hay ninguna etiología relacionada a este problema
Algunos países le llaman trastorno, otros le llaman enfermedad, otros le llaman condición. Como no se le puede asociar ninguna etiología, entonces no puede haber un tratamiento oficial. Entonces, por lo tanto, recomendado por la medicina oficial hasta ahora es solamente psicofármacos y terapias de modificación de conducta. No podemos pensar que los médicos somos del todo malos, es que un médico no tiene que cuidarse de hacer cambios en un paciente hasta que no esté apoyado en investigación. Entonces, para que no nos sintamos que estamos solos, pues. Lo que pasa es que necesitamos más evidencia. Esto es para que vean, en un estudio que fue hecho desde 1982, cómo ha ido creciendo exponencialmente esta llamada epidemia. Y este es un dato de 1911 que fue tomado de la ARI, que es el Instituto de Investigación del Autismo, y se proyectaba en el 2011 en el Reino Unido 1 en 58, en Estados Unidos 1 en 50. Ahora el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta en el 2012 que dice que en Estados Unidos es 1 en 80, en Canadá 1 en 50, en el Reino Unido 1 en 30, en Japón ni se diga después del desastre de la reactividad, que no se ha podido hacer más estudios, pero eso debe haber estado peor porque esto es un agravante. Lo que quiero decir es que antes para aumentar de 1 en 150 pasaron un montón de años, 10, 20 años, una cosa así, porque en 1960 era 1 a 2 en 10.000, y mire por dónde vamos. Entonces, hay que dar una respuesta a esto. Lo que sí sabemos también que coincide es que las áreas de más población, si se puede apagar alguna luz de acá, las áreas de más población coinciden con los sitios donde hay más autismo, pero es que aquí en estas áreas donde hay más población hay más toxicidad. También, mejor ni quiero adelantarme, pero se tiene que estudiar si la tecnología que estamos usando no devastará la flora, o sea, los wifis, eso también se tiene que empezar a tocar. Sin embargo, hay suficientes datos e información e indicios que señalan cuáles pueden ser las verdaderas causas que aumentan las tasas de autismo y por lo tanto, sabiendo las causas que se están investigando, puede haber un tratamiento etiológico posible en la medida de lo que se pueda. Nosotros personalmente instauramos un tratamiento en los niños en base a lo que se investiga. O sea, en base a lo que se tiene investigado de flora, nosotros centramos nuestro tratamiento únicamente en tratar de recuperar en el niño las funciones metabólicas que tiene la flora. Para que entendamos esto, ellos secuenciaron una X cantidad de pacientes japoneses, europeos y americanos, y ahí encontraron que había 150 veces más genes que el genoma humano, y ahí tiene razón el doctor Plebs, estos genes son otro genoma que no se había tomado en cuenta, que juegan un rol muy importante en el desarrollo de esta enfermedad. De esas 150 genes producían 32.000 funciones metabólicas. Los científicos saben que 9.000 funciones, vamos a poner que las 9.000 funciones están aquí en este extremo, son para la salud humana, y 1.500 funciones sabemos es para que se reproduzca la flora, para que haya una población X de flora. Sabemos que allí hay 1.000 familias, pero multiplicadas trillones de veces. Vamos a decir, la familia Chávez no es lo mismo que la familia de León ni la familia Plebs. Cada una hace una función en particular. Perder una familia entre las 9.000 y las 1.600 funciones, teorizamos y estamos seguros por la experimentación en animales, va siendo pérdida de diferentes, lo que le llamamos spread, pérdida de diferentes grados del desarrollo de un niño normal. Por ejemplo, si tenemos 9.000 funciones y es salud y un niño tiene 5.000, no sé, estoy teorizando, la cosa es entre 9.000 y 1.500. Ponte que pierda 5.000 funciones, el niño será hiperactivo, saltará. De repente 3.000 funciones, el niño tiene déficit atencional, ya lo tenemos ya medido en ratas y monos. Entonces, cuando tenemos 1.600 funciones o menos, es ahí abajo, que es la muerte, que es que el niño se desconecta y es un niño que no tiene flora, un niño que no hace procesos metabólicos. De los 32.000, mire, 1.500 funciones son 5% de procesos metabólicos. Del 100% que hace este órgano, estamos diciendo que un autismo severo tiene menos del 5% del funcionamiento. El grado de abanicos de síntomas que haya va a ser el grado de pérdida de funciones metabólicas, hablando de funcionamiento del organismo. Ahora mismo no es que se dude de que el devastamiento de la flora origina trastorno de desarrollo, estamos seguros, y en eso estamos coincidiendo los 5 centros de investigación de flora que hay en el mundo, y esto para los padres, esto es medicina oficial, no es medicina, biomedicina o medicina extraña, extraterrestre, como piensan mucha gente, de que tú haces ese tratamiento, eso es una locura.
Pero esta es una respuesta que se trató de dar, y este tratamiento tiene mucha base, y más si uno lo encamina, el tratamiento básico que conocemos de biomedicina, lo encaminas a lo que se va investigando, cada día añades más herramientas más al tratamiento. Lo que ayer tratábamos el año pasado no es lo mismo que tenemos este año, ni es lo mismo que vamos a tener el otro año. Todos los años se cambia porque se añaden más cosas. Entonces, hay investigaciones muy asombrosas en los centros de flora, que vamos a tener un consenso del 2 al 18 en el Instituto Karolinska en Suecia, donde se va a tratar todos estos temas, se van a presentar las últimas investigaciones ya en humanos, no solamente en animales. Y entonces, hasta ahora les tengo la noticia que tenemos intervención de humanos ya, en base a lo que está investigando, ya hemos intervenido en la flora de humanos con grandes logros, y ha sido presentado esta intervención en Barcelona, en el Instituto Vall-d'Hebron, en el Hospital Vall-d'Hebron en España, y la revista Pediatrics está enterada de este trabajo de investigación y de la intervención biológica que se hizo usando las bases de investigación en animales, en humanos, con recuperación muy dramática del trastorno. Pero como solamente tenemos 2 pacientes, la revista Pediatrics nos ha pedido 14 pacientes, acabamos de conseguir los fondos, que eran $50.000 para secuenciar los niños después de trasplantados, entonces después de haber manipulado el material genómico con buenos avances. Eso esperamos que lo podamos hacer en los próximos 3 años más o menos. Ese es un adelanto. Entonces la ciencia oficial hasta ahora no ha sabido aportarnos información de relieve sobre las causas. Todo esto se basa solamente en investigación, probablemente porque usamos instrumentos adecuados, y esta es una nueva enfermedad y esta es una nueva epidemia. Yo también tengo una conferencia donde yo era defensora completamente de Cochrane para los médicos. Nosotros solamente aceptamos como cambios terapéuticos aquellos estudios o intervenciones que sean justificadas por un estudio Cochrane, o sea, con un nivel de evidencia. Nosotros tenemos una conferencia donde explicamos por qué los estudios de epidemiológicos como tipo Cochrane o estudios de investigación no aplicarían a un niño con autismo. Lo que pasa que, mire, el abanico de funciones que le estoy diciendo, no podemos comparar a un niño que tiene solamente pérdida de absorción de carbohidratos porque no tiene enzimas digestivas que digieran, por ejemplo, los péptidos de la leche. No podemos comparar a ese niño con un niño que su problema es, por ejemplo, que no tiene suficiente flora para desmetilar mercurio. Porque para que nos enteremos, la flora limpia hasta los metales. ¿Por qué estamos sanos individuos? Todos recibimos los mismos tóxicos, pero ¿por qué no somos autistas todos? Porque nuestra flora desmetila los metales y tiene un rol muy importante, no solamente en la detoxificación de metales, sino en la detoxificación del cuerpo. Entonces, por eso son niños que, como dijo la doctora Ronald, van acumulando tóxicos, no solamente metales, sino todo tipo de tóxico ambiental, porque el principal eje metabólico que va a limpiar ese cuerpo no está en funcionamiento. Entonces, debemos plantear nuevos métodos de investigación con unos nuevos enfoques, y si no existen, hay que inventarlos para poder comprobar qué es lo que pasa. Mire, el secretario de la OMS le acaba de exigir a los gobiernos de todo el mundo darle una respuesta y apoyar a la gente que quiera hacer algo, y darle una respuesta a las miles y miles y miles de familias en el mundo afectados. Entonces, a medida que vayamos conociendo mejor las causas, podemos aplicar mejor un tratamiento etiológico. Pero a mí no me parece desde ningún punto de vista que un padre tenga que esperar 30, 40 y 50 años para hacer una intervención cuando ya se tienen cosas que ya se saben, ¿verdad? Entonces, estos primeros días estuvimos viendo chicos que empezaron un tratamiento de hace como un año más o menos, y yo, el último que vi fue de una madre que se llama Silvina, que no sé si está aquí. Ahí está Silvina. Mire Silvina, si yo nací en este mundo para ver a un niño hablar como el suyo, eso es suficiente. Entonces sí se justifica un tratamiento, no solamente psicofármaco, con el perdón de los médicos, y terapias. Si existe algo más, hay que usar herramientas, siempre y cuando, tomando el principio básico de la medicina, primero no hacer daño. Y sobre todo los padres con responsabilidad. No usen dosis en sus hijos o permitan que médicos usen en sus hijos dosis que no están dentro de las estudiadas por los pediatras, empezando por ahí. Empiezan a meterles fluconazoles a unas dosis que no son pediátricas, entonces ahí va a sufrir un hígado. Entonces no hagamos cosas si no tenemos una guía de una persona que
que nos guíe los tratamientos porque podemos dañar niños. Y ya hemos escuchado reportes de cosas bien tristes. Entonces, a medida que estamos sabiendo las causas, podemos saber trabajar en prevención. Por ejemplo, yo veo, delante del joven que me estaba ayudando a la computadora, empezamos a hablar, ¿no? Yo le dije, trata de no tomar mucho antibiótico hasta que tengas hijos. ¿Ya? Ahí le estoy diciendo algo. Trata de comer yogures, trata de llevar una vida lo más que se pueda bio, o sea, orgánica, porque los pesticidas nos están acabando. O sea, ya podemos decir cosas, ¿no? Cuando una madre tiene muchas pérdidas seguidas, hemos hecho un estudio con un ginecólogo en nuestro país, hemos encontrado péptidos de caseína y gluten en las orinas de las madres y este infertólogo está retirando gluten y está logrando embarazo. O sea que ahí esto va a tener repercusión. Y también quiero decirles que lastimosamente no se me abrió la otra conferencia donde tengo los spreads. Esa devastación no solamente es en los niños, no se la crean, está a todos los niveles. Entonces hay un pico de enfermedades emergentes. Nosotros estamos haciendo algo. Ok, la vacuna puede ser algo, pero estamos haciendo algo más grave que eso. Yo estoy completamente convencida cada día más de que está aumentando más las enfermedades que nosotros, lo que investigamos, Flora, la estamos asociando al microgenoma, a material genómico presente en las bacterias intestinales. La flora no es más que todas las bacterias intestinales que agarramos, las tenemos en el tubo digestivo, que ellas se alimentan de nuestro alimento y también nos dan nutrientes y funciones del alimento que ellas procesan. Pero si ellas no están, no procesan el alimento que nosotros le damos. Y el alimento entonces se convierte en un problema, no en una nutrición, sino en una enfermedad. Los estudios de prevalencia, bueno, han ido en pico y en aumento. Esto fue hasta el 2009 en picada, y miren, ya iba verticalizándose la subida, ¿verdad? Pero del 10 al 12 es una cosa horrible, casi que así, casi que recta. Se asocia más a donde hay más densidad de población, mayores niños con trastornos del desarrollo. Este es un modelo que lo hizo sabiamente una doctora que es epidemióloga, pediatra, infectóloga, fitoterapia, biomedicina y yo no sé cuántos títulos más. Se llama María Jesús Clavera, que ha trabajado con nosotros en conjunto y trabaja en Barcelona, haciendo un modelo como este que tenemos aquí, y que se explicaría un poco también lo que está pasando con la flora. Cuando yo escuché este modelo y teníamos nosotros nuestra hipótesis de flora trabajando, entonces esto como que nos cerró todo el círculo. Y ella, por su cuenta, hizo este modelo epidemiológico que me pareció muy interesante. ¿Qué pasa? Tenemos gametos a los que le metemos estresores externos, llámese cual usted quiera, químicos, pesticidas, virus, antibióticos, lo que sea. Esos estresores externos van a cambiar los gametos. ¿Cómo funcionaría esto? Por ejemplo, un padre con déficit atencional, para poner un ejemplo. Ese padre con déficit atencional, si nosotros le hiciésemos un laboratorio a ese padre antes de procrear, ese padre tendría ácidos orgánicos alterados, de repente tendría arabinosa, de repente tendría ácido propiónico elevado, los cuales son neurotóxicos, de repente tendría oxalatos, de repente tendría tóxicos, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos ese padre, sus gametos no pueden ser iguales que un papá que no tiene nada, ¿verdad? Que no encontramos nada. Habría que empezar a hacer estudios a los padres. Y el gran problema que tenemos los médicos que tratamos niños con trastornos del desarrollo es que todos los padres tenemos casi algo. Entonces, como que habría que tratar el padre para que el padre te pueda entender lo que tiene que hacer con el chico. No sé si le pasa eso a usted. Entonces, uno se estresa porque ve la ansiedad del padre que se acompaña de estas mismas cosas predisponentes. Entonces, esta alteración de ambos materiales genómicos por los estresores externos daría trastornos de la fecundación. Bueno, ahí podría no haber ningún problema, pero si encima durante el embarazo añadimos más estresores externos, por ejemplo, el niño no nace por cesárea, el niño se le coloca oxitocina para la labor de parto, ya si nace por cesárea va disminuyendo la flora, ¿verdad? Y encima si la madre no lo lacta y después lo lleva a un entorno tóxico y después le metemos 200 antibióticos que devastan la flora y como les explico, no es que pensamos, estamos seguros que la pérdida del órgano en diferente grado origina los diversos abanicos de trastornos en desarrollo y que el punto final son al menos de las 1.600 funciones metabólicas, que es el punto de desconexión,
en el cual consideramos un niño autista. Pero saber eso no es suficiente para tratar a un niño, porque poder tratar a un niño eso es como pelear con un dragón, porque lograr hacer que esa flor, el trabajo de la flor es casi que muy tenaz, pero sin embargo sí estamos haciendo ya modificaciones. Por ejemplo, Reino Unido tenía 1 en 66, o sea, países más afectados, Reino Unido, mire Dinamarca, qué poco. Habría que estudiar qué es lo que hay allí que no hay en Reino Unido, ¿no? Estados Unidos tiene sus picos también. En Europa el más afectado es Inglaterra. Inglaterra es un país que tiene muchas plantas de radioactividad, igual que California. Y las plantas de radioactividad, y California es el estado número 1 en los Estados Unidos. La radioactividad mata bichos, y mire que ustedes han escuchado que se va a estudiar el microsuelo, o sea, las bacterias, después de una bomba de esta, después de un derrame nuclear. Eso quiere decir que mata floras. ¿Qué mensaje les quiero decir? Es que esto es multicausal, no es una sola cosa. Son múltiples sumatorias y es todo lo que estamos haciendo. Y tenemos que hacer un alto, no los quiero asustar, ni es que yo sea alarmista, pero las civilizaciones ya, históricamente hay civilizaciones que han desaparecido. ¿Usted cree que si nosotros seguimos así, tenemos mucho futuro? Yo pienso que no. Entonces, para que recordemos lo que es el espectro autista. El espectro autista, hiperactividad, déficit atencional, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Dentro de la parte intermedia del espectro, todo es el abanico de síntomas que les estoy hablando, el abanico de síntomas. Todos los niños mejorando la flora, trabajando sobre ese rol y sobre la investigación, todos estos niños se benefician, todos, en algún grado. No les estoy diciendo que todos van a quedar sanos, perfectos, pero si por ejemplo un niño no podía controlar los esfínteres y se defecaba por toda la casa, se pegaba con la pared, su mamá lo llamaba y no prestaba atención, por lo menos que su madre lo pueda llamar, siéntate a ver algo y él pueda responder y pueda ir avanzando, y es algo para uno como padre, ¿o no es verdad? Entonces, estamos hablando de una susceptibilidad genética definitivamente. Ya estoy diciéndole que los mismos gametos se modifican a la flora, ¿no? Tenemos una susceptibilidad genética, encima le añadimos gatillos ambientales múltiples, cualquiera que ustedes quieran. Todo lo que es la vida moderna es un gatillo ambiental múltiple. Las políticas de salud, todo es un gatillo ambiental. Y eso finalmente nos lleva al desarrollo de los síntomas. Entonces, estamos seguros que el espectro autista es multifactorial, que afecta cada día más familias en el mundo y que hay que buscar soluciones, sobre todo para trabajar en prevención. Este es un trabajo de investigación con clase A de evidencia. Todo esto, si alguien quiere ir a Suecia, le podemos contactar a algún médico para que escuche todos los días esto que se va a presentar allá en la investigación. Lo que sí sabemos es que hay una relación directa entre la microflora, que es esto que está aquí, el mismo intestino, porque el no tener microflora condiciona patologías como reflujo, inflamación, constipación, distensión, colitis ulcerativa crónica, enfermedad de Crohn. Ya el Crohn y la colitis ulcerativa crónica la están tratando con manipulación del material genómico, o sea, con trasplante de flora. Perdón, de los 1.500 colitis ulcerativa crónica que se trasplantaron en el Val d'Hebron, el doctor Francisco Warner, gastroenterólogo, me dice que todos se dieron. De los 1.500, todos se dieron. ¿Ya? Entonces, los estudios de impacto de flora nos han demostrado que los ratones germ-free, que son ratones sin flora, son los ratones que tienen conductas aberrantes, que se comportan, que son más hiperactivos, que daban vueltas, se pegaban con las paredes, mordían, cuando se exponían a una luz que los quemaba, se mataban, o sea, no medían riesgo. Y ahí empezaron los primeros, esta investigación es de Karolinska, que es el que va a regir el centro de las publicaciones nuevas, que se van a hacer este mes que viene. También se trabajó con patógenos específicos. Lo que también nos pareció muy interesante cuando le preguntamos a los investigadores, recién empezamos, ¿cómo se hace un germ-free? Lo cual me parece que es lo mismo que hacemos. Mire, él me dijo, agarramos la primera madre y padre, le ponemos muchos antibióticos, vía intraperitoneal, intramuscular, intravenoso, ratas o monos. Luego los metemos en un ambiente estéril, que sea agua potable, lisol, desinfectante, todo para evitar bacterias, porque las bacterias son las enemigas del humano, ¿verdad? Pero yo creo que no tanto, es un equilibrio, Nosotros le armamos la guerra a los microbios, entonces los devastamos. Entonces, después que los metemos en ese ambiente estéril y crecieron allí, a la siguiente camada le meten nuevamente otra dosis de antibióticos, los hacen nacer por cesárea
y no le dan pecho. ¿A qué se parece eso? Finalmente hacen un germ-free que se comporta aberrantemente. Y las camadas germ-free las conservan con mucho amor porque con eso es que se investiga cada vez más. No todos los centros pueden hacer germ-free. Entonces los germ-free, conclusión, no miden riesgo, muestran más hiperactividad, tendente a producir más gas intestinal, a distenderse, eso se parece a nuestros pacientes, se distienden mucho, porque se sabe que la microbiota tiene una gran capacidad de consumir el gas intestinal. ¿Qué es el gas que se produce intestinalmente? El metano. El metano difunde a la sangre. Cuando está distendido, difunde. Y eso es neurotóxico, eso altera conducta. Si su hijo está distendido, hay que quitarle esa distensión